Vamos a saludar al doctor Daniel Patiño, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET. Daniel, ¿cómo le va? Daniel Tejada, aquí en Pelado Stream. Buen día, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. No, por favor, un gusto como siempre. Le contábamos acá a nuestros televidentes, a la audiencia, en este streaming, que usted ganó cierta notoriedad en tiempos de pandemia cuando aplicaba modelos matemáticos a la predicción de la curva de contagios. Y que luego, bueno, una metodología similar está aplicando a la predicción de esta otra epidemia que tenemos los argentinos, que es la inflación. Y lo viene haciendo desde, diría yo, el cambio de gobierno, ¿no? Desde que asumió Javier Milei, entendiendo que iba a ser el tema estrella, el más importante y el de mayor sensibilidad en estos tiempos. Por eso quiero preguntarle, Daniel, ¿qué dice ese modelo predictivo respecto de lo que pudiéramos esperar para este 2025? Bueno, veníamos haciendo el procesamiento de la serie temporal y usando los modelos matemáticos para hacer una estima de la proyección de la inflación y veníamos obteniendo un error muy bajo del orden de la centésima, 0,01. Ujú. El que más tuvimos fue 0,1, o sea, y el mes pasado se produjo un error, tuvimos un error casi de un punto, o sea, nosotros, la inflación fue de 3,7, nosotros habíamos estimado 2,7, o sea, un error muy grande. Ujú. Y bueno, indudablemente había que ajustar algunas cosas, pero el análisis que uno hace era que se había producido allí una perturbación en el sistema, en el modelo, Ajá. no prevista, indudablemente por los modelos matemáticos, y que indudablemente se reflejó en ese aumento de la inflación del mes pasado. ¿Y lograron detectar Así cuál que fue bueno, la perturbación, Daniel? y la perturbación cuando uno hace después el análisis, porque uno, bueno, hace la interpretación de los números y empieza a analizar qué pasó si venía el modelo funcionando con una muy buena precisión. Y lo que observamos es que se había producido allí un fenómeno de hace un mes aproximadamente, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema este de las liquidaciones. Es decir, había el dólar que estaba en ese Ujú. momento. Los exportadores no querían, digamos, liquidar la divisa, o sea, no querían liquidarlo porque la expectativa era de que el dólar podía llegar a 2.000, 3.000 Sí, pesos, o sea, sí, sí, entonces sí. nadie quería liquidar los granos. Y por otro lado, los importadores especulaban en el sentido de que era un dólar muy bajo y entonces todos hacían importaciones. Por lo tanto, entonces se produjo allí, en lo que es oferta y demanda, un movimiento importante del dólar, que de hecho lo vimos. Y Claro. lamentablemente como el argentino todavía no cambia el chip, y lo que él normalmente en el viejo modelo, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando el aumento del dólar significa una devaluación, eso se traduce indudablemente y directamente en los precios. Y ese precio indudablemente en inflación. Y eso es lo que sucedió. Es decir, se fue a 3,7, y se espera que, por ejemplo, para este mes sea de 4,2. Al menos la estimación que nosotros ahora hacemos, corrigiendo con esto que estábamos diciendo. A ver, Eh, quiero que nos detengamos ahí, Daniel, y que repitamos el dato. La estimación para abril que surge de este modelo corregido es de sí, de 4,2, 4,3, es decir, va a subir la inflación este mes. bastante. O sea, la inflación de este mes va a subir por esto que estamos diciendo, es decir, porque ha habido digamos, el movimiento del dólar produjo, al menos hasta los primeros 15 días, eso se trasladó a los precios, es decir, se viene trasladando desde el mes pasado en realidad. Y sí, la corrección que va a existir o que se va a producir hasta que se encuentre un nuevo punto de equilibrio, que va a ser seguramente después de estos 15 días,
ya de operación dentro de las bandas del dólar, así que fluctúa ahora ya libremente. Entonces, lo que esperamos que sí, ya para el mes de mayo sería, sí, ya tener ahí, empezar a bajar en forma sostenida la inflación. Daniel, acá se plantea creo yo, un debate muy interesante respecto de cuáles son los parámetros para medir la inflación, porque acá hay modelos económicos contrapuestos, ¿no? El gobierno de Javier Milei está aferrado a la ortodoxia económica que dice, mira, la inflación es un tema eminentemente monetario, y está la heterodoxia que dice, mira, sí, hay un tema monetario, pero es multifactorial y hay otro montón de cuestiones, como la especulación justamente, bueno, que incide, y factores políticos y factores sociales también que inciden en el proceso de formación de precios. ¿La matemática contiene todo esto o no se puede? Sí, sí, seguro. La matemática, yo siempre digo, nosotros, ¿por qué podemos hablar de COVID o podemos hablar de inflación? Porque, bueno, uno está formado con una metodología científica y un procedimiento sistemático para poder hacer el análisis y la resolución del problema. Y en este caso, los modelos matemáticos aproximan muy, muy bien, y actualmente con la inteligencia artificial, Ujú, el comportamiento social, y tiene en cuenta variables inclusive que uno podría ni siquiera tenerlas en cuenta. ujú. Y en este caso, esto es importante y esto es una primicia porque por ahí muchas veces no se entiende qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder, al menos lo que vemos nosotros desde lo matemático. Es que normalmente todo el comportamiento del argentino, esos hábitos que ha tenido, es ese modelo que yo te decía. Es Sí. decir, hay movimientos del dólar, siempre miramos al dólar, aumenta, entonces se produce una devaluación y esa devaluación directamente se traduce en un aumento de precios. Eso lo hacen los empresarios, lo hace la gente para el ahorro, Es etcétera. que el Y eso se almacenero traduce en lo inflación. hace todo el mundo, Daniel. Digo, no, ni siquiera. Perfecto. Hay algunos que Pero ¿qué dicen. cambió? A ver, ¿qué cambió? Ahora te explico qué cambió. Sí. ¿Qué cambió para que esto comience de hecho, que bajó del 25, ha bajado al 2 y pico, 3 y pico, y que la novedad va a ser que sobre mediados del año que viene podemos llegar a una inflación cercana al 0%. Mirá lo que te estoy diciendo, A al ver, a cero ver, por a ver, a ver. ciento. A ver que esto queda grabado, Daniel, ¿eh? Sí, sí queda Alta, grabado. alta, alta Queda grabado. responsabilidad. Repítamelo, por favor. La responsabilidad es esta. Si el gobierno sostiene el déficit cero y la emisión cero y logra el superávit que está logrando, la inflación en julio del año que viene aproximadamente estará en cero. ¿Está bien? Y normalmente, si esto continúa, como te digo, la emisión cero, probablemente en agosto rompamos el 2%, es decir, sea una inflación de un uno y pico. ¿Qué es lo que se ha producido diferente a los modelos, a los 90 años o 100 años que tenemos de que se viene operando con el mismo modelo? Lo que ha cambiado es que el gobierno se ha comprometido en una emisión cero. Entonces, la base monetaria circulante es fija. Y al ser fija, entonces no puede ocurrir lo que ocurría antes, es decir, por oferta y demanda, se tiene que producir esto que decimos, que es, eh, si la inflación es un producto monetario, como lo dice la evidencia empírica y también la teoría, indudablemente, de hecho, se ha manifestado y se ha reflejado en ese 25% a este 3 y pico, 2 y pico que hemos tenido de inflación. Y si se sostiene esta política, como decimos, lo que dicen es que cuando se deja de emitir dinero, aproximadamente entre 18 y 24 meses se logra una inflación de cero. Claro. ¿Y cuándo dejó de emitir dinero este gobierno? A mediados del año pasado, es decir, sobre el segundo semestre ya no emitió dinero, o sea, la base monetaria se Sí. mantuvo constante El tema es que ha seguido y emitiendo entonces deuda.
digamos, la emisión monetaria se mantuvo constante. Sí, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y encima hay superávit. Entonces, ese superávit que empieza a tener el gobierno no lo ingresa sobre la misma base monetaria, inclusive la va a sacar. Por lo tanto, por eso se revaloriza el peso respecto del dólar. Entonces, vamos a inclusive, no solamente a inflación cero, sino vamos a una economía en donde se va a desplomar el dólar. Por eso normalmente están diciendo de que el dólar debería estar en el orden por debajo de los 1.000 pesos. eso dice el Y presidente, pero digamos, hay un coro de no, no, economistas no. ortodoxos que dicen que el dólar tenía un atraso y tiene todavía un atraso importante, Daniel, ¿o no? Digo, usted lo ha escuchado, Yo, cre- Melconian, yo, cre- Redrado, Prat Guy, bueno, Lacunza. yo lo que te puedo decir es que los modelos matemáticos y lo que dice la economía, este modelo que está planteado, que es desde el punto de vista monetarista, de que la inflación efectivamente es monetaria, y se ha manifestado, fíjate vos muy bien, porque normalmente antes, ¿qué es lo que se hacía para bajar la inflación? Se atacaba a la causa y, digamos, no al, perdón, al efecto y no a la Claro, causa. Es decir, se trataba de hacer control de precios, etcétera, etcétera. Y evidentemente el que generaba realmente, la fuente que generaba la inflación, era justamente la emisión monetaria. Es decir, es un problema monetarista. Y evidentemente se ve reflejado que cuando han cerrado ellos la emisión monetaria, a mitad del año pasado, empezó a controlarse la inflación. Pasó de un pico Daniel, ¿qué al orden pasa? este que estamos teniendo ahora. Daniel, ¿qué pasa Y, cuando sucede una corrida cambiaria? Y una corrida cambiaria que te la arman dos grupos económicos, como le pasó a Mauricio Macri, por ejemplo, en el 2017, 2018. bueno, Que de repente, bueno, dos cosas, mira, tenés medida la emisión dos cosas. monetaria, sí, sí, Yo te digo dos cosas. Primero, existe corrida cambiaria cuando existe, digamos, una oferta grande de peso. Eso no existe. Los pesos se han mantenido fijos, por lo tanto no puede haber una corrida bancaria en ese sentido, como ocurrió en todos los demás modelos que han habido en el país. Y la corrida, porque sí ha habido una corrida en este último mes, sí, sí, no ha sido en pesos, ha sido en dólares. sí. ¿Por qué? Porque los exportadores no querían, digamos, no querían liquidar en los dólares que tienen los granos, y los importadores importaban más porque veían que el dólar, y la expectativa era que se iba a ir a 2.000, 3.000 Sí, sí, pesos el sí, dólar. sí, Con claro. lo cual hubo una corrida, se produjo una corrida, pero no en pesos, sino en dólares. Entonces, las corridas que se produjeron en el pasado se produjeron porque había una excesiva oferta de pesos, pero ahora la base monetaria está fija, es constante. Eso es lo que no entienden, Corrida cambiaria lo que que no entienden. soportó el Banco Central, que por ejemplo el viernes pasado tuvo que vender en el orden de los 400 millones de dólares, y terminó esto en una devaluación del 12% el lunes siguiente, ¿no? Sin circulantes, sin Sí. Y vamos pesos. a ver, y queda grabado esto, queda grabado que de acuerdo al modelo, el dólar tiene que empezar a bajar. Es decir, vamos a ver un dólar que va a querer perforar los 1.000 pesos y va a tener que salir el Banco Central para sostener ese dólar. Bien. Porque si uno saca hoy día, por ejemplo, la cuenta que uno saca hace 20 días, la base monetaria y la reserva del Banco Central te daba efectivamente 1.300 y pico, que es lo que estaba el dólar. Hoy día, con la reserva que tiene, con lo que le ha ingresado en dólares y la base monetaria que tiene, el dólar te está dando en estos momentos 700 y pico. Por eso el Daniel, gobierno habla de 900, habla de sí, sí, 700, lo he que escuchado al debería haber estado el presidente dólar. con mucha insistencia hablar de ese tema. Daniel, le queremos agradecer este contacto con Bueno, Pelado Stream, como siempre, la generosidad, la apertura de compartir esta tarea inestimable, científica, que ha generado una cantidad de repercusiones aquí también por redes y en nuestras vías de conexión.
Nuevamente, muchas gracias, Daniel, y seguramente lo vamos a estar consultando nuevamente, ¿eh? Bueno, te agradezco este espacio que me das y fundamentalmente nosotros lo planteamos esto desde el punto de vista científico, o sea, no tenemos ninguna expectativa ni política ni nada por el estilo, simplemente analizamos los modelos, estudiamos, por supuesto, todas estas variables y nada, tratamos de ser lo más objetivo posible para poder informar y yo creo que esto que te he dado, eh, siempre digo que el mejor juez es el tiempo y Sí, bueno, lo vamos a ver absolutamente. qué va a pasar en los próximos meses y el año próximo, ¿no? Así que bueno, Y gran valentía muchísimas gracias por la la de invitación. compartir el pronóstico también. Gracias, Daniel. Hasta luego. Buen día.